La serie radiofónica sobre género e igualdad, creada por el Centro de Estudios de Género de la UNED, dedica varios programas a las Sin Sombrero, un grupo de mujeres artistas y pensadoras de la generación del 27. Su apodo se debe a un gesto, sencillo pero revolucionario para la época, cuando en la Puerta del Sol madrileña algunos intelectuales y artistas, hombres y mujeres, se quitaron el sombrero como símbolo de protesta. Una acción transgresora, rebelde para la sociedad del momento, pero que, con el paso de los años, ha servido para dar visibilidad a este grupo de mujeres valientes que desafiaron las tradiciones. Su legado se expande más allá del tiempo gracias al proyecto Sobrevivir para recordar, cantar para sobrevivir, una pieza escénica en la que un coro de mujeres recorre a través de poemas, cartas o escritos las historias de las sin sombrero, historias que irán desfilando por estos programas de radio. La protagonista de este capítulo es Deli Tejero. Nacida en Toro en 1904, esta pintora e ilustradora exploró el arte de las vanguardias y se relacionó en Madrid con la intelectualidad del momento. Marcada por sus estancias en París, Italia o Marruecos, fue una figura rebelde y enigmática. Falleció en Madrid en 1968. En este programa evocamos su legado junto a la actriz que la interpreta en el proyecto. Con ella dialoga ya la profesora emérita del Departamento de Filología Francesa de la UNED, Brigitte Leguin. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un personaje de Deli Tejero y vamos a hablar nuevamente del grupo Las Sin Sombrero, con una persona en particular, con Mónica Sala Valdés, que es miembro de este colectivo. El planteamiento en torno al personaje real, que es Deli Tejero, depende mucho de la visión y la interpretación que le ha dado Mónica en su trabajo de actriz. Primero, Mónica, me gustaría saber, tú eres actriz profesional, eres actriz amateur, ¿cómo te sientes frente a los textos teatrales? Bueno, nosotros empezamos como grupo con 17 años y ahora tengo 47, con 45 gestionamos nuestro propio teatro. Entonces se puede decir que he sido amateur durante muchos años y luego a raíz de empezar a gestionar un teatro, pues empezamos a hacer nuestras propias obras en ese teatro, con lo cual creo que un poco de profesionalidad ya le hemos dado. Sin duda. De hecho, vuestro trabajo, que va en paralelo a otros trabajando, ha habido más trabajos sobre la Sin Sombrero, pero vosotras habéis hecho una interpretación, un trabajo muy personal. Y entonces, cuando hicimos el programa el primer día con Almudena, a mí me llamó mucho la atención el tema de la elección de los personajes. Almudena dijo, bueno, había una parte de azar, así como un poco surrealista, ¿no? Pusimos los papeles así distribuidos, algunas sabían, otras no sabían, pero intentamos elegir el personaje más cercano a nosotras. Entonces, ese tema de la elección y de los personajes, ¿cómo lo has vivido tú esto? Porque es muy interesante. Fue, como tú dices, muy interesante, porque es verdad que teníamos unas fichas que repartimos, unas fichas documentales sobre cada una de ellas, y entonces cada una iba cogiendo, ¿no? Pues, pero no cogía una, cogía 2 o 3. Entonces, bueno, a mí me llamaron la atención varios nombres que ya conocí y de repente apareció Deli Tejero, que me pareció ya de por sí un nombre como moderno, ¿no? Deli, sí, con H intercalada, sí, y con Y, ¿no? Pero luego pensé, bueno, es pintora y a mí pintar se me da fatal. Entonces dije, vamos a darle una oportunidad, porque la otra era María de Maeztu, pues personas que tú ya conoces. La realidad es que Deli, ya solamente de ver su foto ya me encantó, es porque bellísima. Exactamente, aparte de una persona bellísima, transmitía algo con su mirada desde la foto. Entonces me interesó muchísimo. Quizá es ese aurea de misterio que dice todo el mundo que tiene Deli, ¿no? Que empieza ya con su mirada, con sus ojos, sí, pintados. Y vi que además de que no compartíamos nada, que el tema de la pintura, no compartíamos nada, el estilazo que yo vi en es esa un personaje, foto, ¿verdad? Totalmente. Es un personaje yo quiero tener representar. Eso. Yo quiero representar sí, eso, porque no soy nada, o sea, no tiene nada que ver. Y también ese era un poco el objetivo, en que cada una de ellas entrasen en nosotras, ¿no? Y crear una especie de remix entre la actriz
y la persona que estamos interpretando, para que no sea realmente yo interpreto a Deli Tejero, sino Deli Tejero ha entrado en mi vida y con lo que ella me ha aportado, yo le aporto a ella, lo que aparece en escena es un mix, es otra persona diferente. ¿Y qué otros? Porque es sacar también de la invisibilidad alguien que tenía visibilidad en su época, pero que luego a lo largo de estas últimas décadas se ha hablado muchísimo menos. Yo, por lo menos, Deli Tejero la he descubierto gracias a vosotras y luego me he dado cuenta del valor de esta obra. Y en cambio he leído la obra de María Zambrano, sé quién es Carlota O'Neill, en fin, que ha habido más repercusión mediática, cultural, y eso cuenta muchísimo, porque el gran problema entre las artistas mujeres y los artistas hombres es el reconocimiento a través de toda esta mediación que nos explicaba justamente Almudena el otro día, que ella trabajaba en esto. Esa mediación, si solamente hombres sacan a hombres, hay una especie de olvido de la otra mitad de la humanidad, que son también muy creativas, ¿no? Entonces, imagino que también cuando os pusisteis de acuerdo en torno a esto, había también una conciencia de que había que hacer una labor de memoria hacia estas mujeres, ¿o no? Sí, efectivamente, o sea, parece como que la historia está contada por la mitad, ¿no? Y hay muchos ejercicios que hemos metido también en nuestra obra, o queríamos meter, de imagínate que viene un profesor y pide que escribamos una redacción y entonces hay chicos y chicas en la palestra y escribe todo el mundo y luego solamente recoge la redacción a los chicos y la redacción de las chicas se queda en la mesa, ¿no? Pues es un poco esto, o sea, ¿cómo es posible que solamente haya llegado la versión masculina de grandísimos artistas, por supuesto, pero que en esa época estaban todos juntos, es que todos ocupaban el espacio público? ¿Cómo es posible que luego nadie les haya dado su lugar? A ver, yo entiendo que históricamente era muy difícil, todas ellas tuvieron que bajar la cabeza, las que se quedaron en España, y seguir en su papel de amante, esposa y madre, y esto fue muy difícil. Deli no. Deli decidió que ella iba a seguir trabajando, que ella no se iba a casar para estar mantenida con nadie en España. Muy poquito y volvió enseguida. Eso es. Y yo creo que, bueno, al final ella tenía un puesto de profesora que le hicieron un expediente y se lo quitaron. Y claro, pues ella no era muy querida. Digamos, pero hoy en día yo he visto que, claro, la emancipación pasa por el acceso a la economía, a poder pagar tus gastos. Claro, si no ganas tu vida, no tienes ninguna emancipación. A mí me llamó la atención que enseguida aprovechó su trabajo de ilustradora, que es muy bueno, porque eso también lo estoy mirando, buenísimo, y mandó todas las revistas, algunas se aceptaron, otras no. O sea que ella tuvo realmente el empeño, un empeño que le venía de su formación de la República y de la educación que le habían dado, que había de su padre, porque ella fue educada casi exclusivamente por su padre. Y te llama mucho la atención que, claro, la ruptura que hay entre estas mujeres educadas hasta la dictadura, o sea, hasta que vuelva los hábitos patriarcales, el rechazo total a los derechos repartidos entre mujeres y hombres, o sea, hay una especie de muro de Berlín entre una época y la otra. Eso se nota muchísimo en todas esas mujeres. Sí, y además Deli era una persona autodidacta. Es decir, ella es verdad que recibió estudios de Bellas Artes, pero ella tocó todos los tipos de pintura posibles. Y fíjate que si estuviéramos hablando del caso de un hombre que toca todo, murales, retratos, tal, es como, fíjate, ¿no? ¡Qué riqueza! ¡Qué riqueza! Y sin embargo, en la época, una mujer que tocaba todo está perdida, sí, es débil, ¿no? Y ella siempre luchó contra eso. Ella decía, yo no quiero ser una mujer que pinta, yo quiero ser una pintora, que eso ya dice muchísimo de su fuerza interior. También tenía problemas, ¿eh? Y mucha inseguridad, porque lo estuve leyendo un poco también las memorias, porque ella, o sea, escribió sus memorias toda su vida. Es muy interesante porque no es nada literario, pero es muy paso a paso lo que es su realidad y su combate. Y su combate es su inseguridad frente a un mundo que él ya sabe que no la van a reconocer fácilmente, que es otro problema que tienen las mujeres creadoras, ¿no?
Sí, de hecho, una de las cosas que a mí me ha servido mucho para representarla es lo que te hablaba de las cosas que tenemos en común. Y yo también he escrito cuadernos diarios toda mi vida, desde que tengo uso de razón hasta ahora inclusive, y ahí se ve la dicotomía que ella tenía interna, que también la he vivido yo, que es, ella decía que había dos Delis, la Deli buena y la Deli mala. La Deli mala era Adela. Adela era una persona muy religiosa, como con muchos límites, que le hacían pasarlo mal, que había perdido a su madre joven, y sin embargo luego estaba la Deli buena. La Deli buena era la Deli creativa, la Deli independiente, la Deli que viajaba sola a París, a Nápoles, la Deli autodidacta. Entonces, esa dicotomía que tuvo toda su vida es lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque, bueno, pues porque de alguna manera a nivel personal yo también he vivido esa dicotomía de lo que quiero, pero lo que debo hacer. Bueno, tú y todos. Mucha gente. Pero yo cuando vi pues eso que se hacía sus propios tocaos, su ropa, que se pintaba las uñas de negro, que es una cosa extremadamente moderna, ¿no? Que tenía un aspecto, cuando ves las fotos, extremadamente moderno, muy contemporáneo. Y yo me preguntaba, ¿qué has seleccionado? Porque vosotras habéis hecho algo muy bonito en las dos representaciones que vi yo, que es realmente trabajar mucho el vestuario, los tocaos, y hacerlo por toda la simbología que había en torno a estas ropas. Entonces, ¿cómo te has manejado tú con esta mujer tan especial? Bueno, Deli cuando pintaba, uno de sus cuadros más famosos es el de las brujas, porque ella siempre decía que pintaba y le ayudaban unas brujitas, que de hecho, bueno, es uno de estos cuadros, estuvo en el Museo Reina Sofía. Entonces, en mi vestuario, pues tenían que aparecer esas brujas, ¿no? Entonces, yo llevo unos pantalones que tienen las brujas dibujadas y luego un lápiz, porque aunque pueda parecer que su instrumento principal era un pincel, realmente ella de lo que no se separaba nunca era de un lápiz con el que tomaba notas, con el que pintaba. Y ella incluso decía que después del chupete lo primero que recuerda tener en la boca era un lápiz mordido. Hay una foto preciosa con lápices y pinceles que le representan mucho. Sí, y hay un autorretrato de ella súper moderno, que es que lo ves ahora y dices, es que bueno, es que esto lo podría haber pintado hoy cualquier mujer. Era una mujer muy feminista. Yo no sé si ella viviera ahora mismo y reviviera, que ese es otro del trabajo que hacemos, ¿no? ¿Cómo sería Deli Tejero hoy en día? Porque esa es la parte de la obra, lo que busca es, pues eso, traerlas hasta la actualidad. Yo pienso que hoy Deli Tejero tendría muchísima libertad para hacer realmente lo que ella quería, con total independencia. No sé si sería una feminista demasiado feminista, Ya, eso no sé. no lo podemos saber, pero justamente se iría al lado contrario. Y eso es una cosa que justamente pensaba preguntarte, ¿no? La relación entre lo que es el empoderamiento de las artistas en general, y esta en particular, y el empoderamiento de la actriz frente a su personaje, porque no solamente identificarte y aprovechar los aspectos que te fascinan, sino darte a ti esa fuerza que ella ha tenido, con todas las limitaciones de las fuerzas, evidentemente, pero que ella ha tenido, porque son personajes, la creación siempre es un empoderamiento, y más viniendo en una mujer controlada por el sistema. Entonces, esa transmisión del empoderamiento, ¿cómo la has vivido tú y cómo la han vivido tus compañeras también? Bueno, a nivel personal, el hecho de que Deli fuera una persona feminista, una mujer feminista, me ha servido de mucho para estudiarlo y también para darme cuenta de cómo se puede mejorar, ¿no? Porque el feminismo, cuando entra en nuestra vida, porque no por ser mujer eres feminista, cuando entra en tu vida siempre entra como radical, ¿no? Y luego hay que ir un poco puliéndolo. Ella me ha enseñado a pulirlo, porque ella decía cosas como que ella no hacía exposiciones con otras mujeres, que ella quería hacer exposiciones con hombres. Eso parece muy feminista, pero en realidad no lo es, ¿no? Entonces yo he hecho un proceso de trabajo desde su feminismo para realmente, sí, la mujer se tiene que empoderar, pero no
a base a costa de otras mujeres. De otras mujeres, exactamente. No, entonces ha claro. sido una enseñanza la de Delhi y justamente es eso, su dicotomía, ¿no? De yo quiero ser buena, yo quiero ser artista, pero ser artista no quiere decir que las otras mujeres no lo puedan ser. Entonces ha habido ahí un trabajo muy interesante. El guión, ¿quién ha hecho el guión de vuestro...? Entre todas. Entre todas. Es un laboratorio de creación, entonces cogiendo textos de ellas, poesías... En tu caso, que no tenías textos, porque es fundamentalmente visual y plástica, ¿qué textos has podido aprovechar de Elia? Bueno, sus cuadernos me han servido muchísimo para meterme en su papel y luego, claro, a la hora es verdad que yo no puedo decir una poesía de ella, ¿no? Pero cuando canto las canciones, yo puedo cantar desde ella. Yo puedo cantar desde su seguridad y su inseguridad. Dependiendo de la canción y del estilo de la canción, le puedo dar un toque más fuerte, pero yo siento que es Delhi la que canta conmigo. Y eso, claro, es un trabajo de conocerla, de quererla y de mimetizarte con ella. En la parte audiovisual no recuerdo, ¿tenéis cuadros de ella o visionasteis algo? No, ¿verdad? Porque tiene cosas extremadamente llamativas, ¿no? Tanto la parte onírica, surrealista, luego la reniega de ella a la vuelta de España, pero esa parte es espectacular cuando vive en París, cuando está en Italia y tal, como la parte más realista, digamos, de su obra. Tienes un montón de material ahí, me preguntaba, no recordaba haberlo visto, pero lo tienes. Claro, es difícil, se pueden proyectar cosas, claro. Este trabajo de escenificación está en continuo cambio, o sea, está ahora mismo en 45 minutos el proyecto y la idea es llevarlo a 60. Entonces, tú casi te hubieras podido enmarcar y hacer un autorretrato diciendo soy, porque además lo que sí tiene... de una forma muy interesante, además con una evolución, porque claro, él ya va cambiando, evolucionando y tal, son sus autorretratos desde el principio hasta el final, donde ves realmente un personaje que cambia, pero que es muy consciente de su yo, ¿no? O sea, que se reafirma a través... Todo lo que es autobiográfico, autoficción, autorretrato, está basado en la reafirmación, ¿no? Entonces, eso lo tienes ahí de una forma espectacular y casi agresiva, porque es un personaje bastante agresivo también, ¿eh? Es curioso. Sí, ella era, para que te hagas una idea, Maruja Mayo, muchas veces, bueno, creo que un par de ellas seguro, intentó que se uniera a grupos que Maruja montaba, ¿no? Y Delhi se negó, dijo que no, que Maruja era demasiado transgresora, que no iba nada con ella, pero lo que ella no veía es que ella también era transgresora a su manera. Totalmente. Entonces, bueno, tenía esta cosa de estuvo con varios hombres, pero luego llegó a decir en sus cuadernos que odiaba profundamente a los hombres. Quiero decir, era esta Delhi buena y Delhi mala, esta dicotomía constante en su cabeza, que imagino también mucho debido a su educación, a no tener madre, a tener que independizarse y querer independizarse y tener que trabajar porque ella no quería que nadie la mantuviera. Entonces... es una mezcla entre independencia y dependencia total de unas ideas conservadoras que hacía que, bueno, que ella muchas veces no estaba bien. No, claro. No, y luego es una época... Bien. Yo cuando me pongo en el contexto histórico de esa época, esa enorme libertad de creación y de educación que tuvo todo hasta el final de la República y que luego de repente... se acaba todo y hay que volver a empezar de otra manera, con otro tono, si quieres vivir en una sociedad que es la sociedad española, es difícil de imaginar. Es decir, que lo piensas y dices qué duro ha debido ser para toda esta gente, porque siempre se habla de aspectos más trágicos, políticos, pero hablemos del día a día. Te levantas por la mañana y eres una mujer y lees un periódico y ves que reflejan algo de ti que ya no reconoces o te dicen algo que ya no es tuyo. Y esto durante muchísimos años hasta que te mueras, porque en su caso se murió en el 68, le dio tiempo a ver un poco de la evolución de la apertura del país, pero muy poquito. Y nació en 1903, o sea que le dio tiempo a verlo todo y eso debe ser muy complicado. Muy duro, y ya te digo que ella no es de las peores, porque ella siguió trabajando siempre. Entonces... Sí, yo creo que hasta el final, además, estaba enferma y tal, estaba haciendo un mural, me parece, y siguió trabajando
como si nada, porque imagino que tenía claro que... Eso era poco habitual, que una mujer trabajase y tuviera su dinero hasta el final de sus días. Sí, sí, sí. Para mí, Deli, bueno, es todo un ejemplo. Yo no solamente en este proyecto, Deli está en mi vida. Es lo que te iba a decir. Prácticamente todos los días llevamos de la mano. A cerrar un poco el programa, que ya hemos hablado mucho de ella. ¿Tú qué dirías a alguien que no conoce ese personaje, pero que desea conocerle? ¿Qué es lo que puede enseñar a alguien este personaje? Bueno, yo sé que en Toro siempre hay algo suyo. Lo que recomendaría primero es viajar a Toro, conocer el lugar donde nació y del que siempre estuvo orgullosa. Y cuando ves ya su pintura y cuando ves la fuerza que tiene lo que pinta, entonces es cuando te interesas por la persona que había detrás. Y bueno, hay una biografía exclusiva de ella, escrita por África Cabanillas, que habla de toda su vida, desde que perdió a su madre hasta... Sí, ¿este libro se puede encontrar en este momento? Sí, yo lo he encontrado muy fácil por internet, o sea que en la Casa del Libro también. Y luego sus cuadernos, sus diarios, también, sí, esto también está un fácil vistazo, me pareció muy interesante. Pues mira, ya nos has dado un montón de datos y el que quiera conocer a Deli Tejero, gracias a vosotras y a toda la labor que se ha hecho en torno a las mujeres, a las sin sombrero, pues que investigue un poco más y que lean un poco más y luego pues iremos a ver cuando Muchas sigáis gracias. trabajando. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ti. Apasionante sin duda la vida de Deli Tejero, de la que hemos hablado en este programa dentro de la serie que estamos dedicando a las sin sombrero. En el próximo capítulo conoceremos a otra de estas mujeres extraordinarias. Hasta pronto.